Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya estamos acá con ustedes una vez más. Queremos saludarles. Qué bueno que estamos ya aquí en casa. Queremos compartir con ustedes. Si ustedes nos pueden ayudar a compartir ahí, déjenme compartir un poquito aquí primero. Aquí vamos a ver compartir. Denme un segundito. Aquí estamos ya escribiendo cómo es compartir, ¿verdad? Denme un segundito acá. Vamos a ver, empezamos las tres preguntas. Déjenme acá las tres preguntas. Qué bueno. Le damos la bienvenida a los que ya están con nosotros. Sean bienvenidos cada uno. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tiempo muy especial. Ya está con nosotros el apóstol Basilio Patiño, que es de gran bendición para nuestra vida. Queremos saludar a los que ya están conectados, la pastora Heidi, Manuelito Granda, ya están Silvia Patricia, Yoli Roca, todos listos, dice Carlos Ojeda también, Anita Limones, Karina Treviño, Ana Escobar, Janet Ortiz, qué bueno, lo está viendo, Gina Velázquez, bendiciones pastores, Andy Alcíbar también está aquí ya conectado, mire Julito Intriago, qué bueno, Fernando Franco, un abrazo apóstol Joel, dice Julito, y gracias. Karina Treviño desde Quevedo está ya conectada y ahí vamos a ir conectando cada uno de los hermanos que siempre se conectan con nosotros. Qué bueno tenerlos hoy. Vamos a tomar un tiempo de oración y luego de esto agradecer al Señor también por la vida de nuestro apóstol que está con nosotros ya aquí para poder compartir un tiempo de bendición. Oramos, Padre, gracias por este lindo tiempo de poder comunicar, Señor, a toda esta gente que hoy nos va a escuchar, todos nuestros hermanos, todos aquellos que hemos sido llamados, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias por tu palabra viva que está en nosotros. Gracias por este nuevo mensaje de vida que está siendo predicado el día de hoy y llevando luz a las naciones, vida a todos aquellos, Señor, que lo necesitan. Gracias, Padre, en esta hora por la vida de nuestro hermano apóstol. Gracias porque hoy vamos a tener un tiempo muy hermoso para compartir y todos aquellos que hoy se van a conectar sabemos que serán edificados. Te damos gracias, Padre, porque hoy vamos a tener un tiempo maravilloso. De igual manera, pedimos por los hombres, Señor, que están en eminencia, gobernadores, presidentes, Señor, desde Alaska a la Argentina, desde España, Señor, a Rusia, China, Australia, Oceanía, todos los continentes donde hay un grupo de hombres, de mujeres que se reúnen a adorarte. Hoy pedimos por ellos, abogamos por esa iglesia creciente, esa iglesia maravillosa, que vamos a ver, Señor, el triunfo, vamos a ver su gracia, vamos a ver, Señor, el respaldo tuyo que habrá para toda, Señor, la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Por eso hoy te damos gracias y en Cristo Jesús recibimos todas las bendiciones que ya tenemos y están con nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén. Qué bueno. Gracias a cada uno que ya está aquí con nosotros. Estábamos desde temprano trabajando con el apóstol para que él estuviera con nosotros el día de hoy. Y espero que vamos a tenerlo todo el mes de julio. Va a ser un privilegio, hermano apóstol, tenerlo con nosotros todo el mes de julio. Vamos a tener todos los martes con el apóstol siendo edificados. Quiero compartir que en esta segunda temporada, sábados y domingos, tenemos el tema que se llama El hombre ante la Biblia. Estamos estudiando el libro de Gálatas. El día lunes tenemos la escuela de líderes para edificadores, como el día de ayer, que fue un tema muy precioso, el nuevo pacto. Hoy vamos a tener lo que es las tres preguntas. Y luego el día miércoles y jueves, el jueves estaremos con la pastora, miércoles estamos pendientes todavía de algo por hacer. El día jueves estaremos con la pastora un tiempo familiar, el viernes día de las damas, sábado y domingo una vez más. Quiero que no se pierda este tiempo porque va a ser de gran edificación. El día de hoy tenemos estas tres preguntas que queremos trabajar con usted, querido hermano apóstol, y gracias por el tiempo que nos da. La hermana Isabelita dice, apóstol Basilio, qué bendición poder escucharlo. Aquí están
mucha gente que lo ama. Apóstol Jonathan Peñafiel también está conectado. Iván Herrera, el pastor Mario Espinosa desde Los Ángeles, California, está conectado. Rebeca Estudillo también. Pastor Bolívar Fernando, mire cuánta gente ya conectada queriéndolo oír. El día de hoy es las 3 preguntas. Queremos hacer 3 preguntas puntuales a los que van a estar con nosotros. El próximo mes vamos a continuar en todo este proyecto, pero este mes es con el apóstol. La primera pregunta que queremos hacer esta noche, mi querido apóstol, es ¿cómo fue su encuentro con el Señor? ¿Cómo usted fue tomado de parte del Señor? Eso nosotros podemos decir cómo fue el día en que usted conoció a Cristo. Más bien, Él nos conoció a nosotros, pero ¿cómo fue que usted lo conoció? Gracias, pastor y apóstol Joel, para tu amada Heidi, a toda la familia de la fe allí desde Guayaquil para las naciones. Pues un abrazo extensivo aquí desde la distancia, desde Houston. Les extendemos nuestro aprecio, cariño, gratitud y siempre nuestra oración al Padre que les guarde fieles a su palabra, firmes en su llamamiento y que cada uno de ustedes pueda seguir creciendo en la obra del Señor siempre. Es un privilegio pues compartir con ustedes y me alegra acompañarles en esta tarea. Bueno, con respecto a nuestra conversión, a nuestro nacimiento en Cristo y en la fe, en caso particular, yo nací en un hogar cristiano. Wow. Desde niño mis padres me instruyeron, me criaron en la fe. Pero eso no quiere decir que conocí al Señor por el hecho de nacer en un hogar cristiano, porque por el asunto de que usted nazca en un garaje no quiere decir que es un carro. Alguien puede nacer en un hogar creyente que profesan la fe y nunca ser nacido de nuevo. Correcto. Pero tuve ese privilegio, que mis padres me instruyeron, desde niño me condujeron a la fe en la casa, me llevaron a congregarme desde pequeño, así que yo me crié en las aulas de escuela dominical, desde la infancia recibiendo esta instrucción, que indudablemente se convierte en un patrimonio innegable, ¿no? Porque dice que si se instruye al niño en el camino, nunca se apartará de él. Pero el nuevo nacimiento es una obra soberana. El venir a la vida en Cristo es un llamado de Dios a cada uno en particular. Gloria a Dios. Y yo puedo tener como más una evidencia de un proceso de entender y vivir la fe en Cristo. Diría entonces que desde mis 7 años puedo tener ya un poquito más de conciencia y decisión propia en cuanto a la fe. Pero es como la etapa de los 12 años que yo tengo certeza de que hay una realidad de Cristo para mí. Asunto que se expresa en una convicción de que ya no es algo que mis padres me instruyen, me obligan o me llevan, sino que yo comprendo que es parte de lo que es mi realidad de vida. Amén. A los 17 años, se pudiera decir, marca también un momento crucial, porque tiene que ver con aquello de rendirme. Porque usted puede convertirse, pero nunca rendirse. Wow, correcto. Sí, hay gente que se convierte, pero nunca se rinde. Porque la conversión es el hecho de que me vuelvo a Dios y se queda, pero rendirse ya tiene que ver con una entrega en la que tú de verdad haces de que tu vida le pertenece a Él. Y eso ocurre a mis 17 años. Nunca olvidaré ese episodio cuando estamos allí en una actividad y este pastor habla de la importancia de una juventud nacida en Dios y rendida al propósito y a lo que es el evangelio. Con el lenguaje y la palabra que había en esa época, pero yo entiendo de que era rendirse, entregarse en su vida al Señor para que sea de Él, para que servirle a Él. Y esos 17 años que tengo esa experiencia, y de hecho eso me da a que tome un giro en cuanto a planes que tenía.
uno de los planes era que yo quería iniciar mi carrera de abogacía, de derecho. Siempre me llamó la atención. Y de hecho ya había hecho gestiones para incursionar a la universidad a iniciar la carrera. Pero esta experiencia sucedió en noviembre, finales de noviembre. Entonces yo decido que al año siguiente, en vez de iniciar la carrera de derecho, yo quiero es estudiar ahora la ley, pero la ley de Dios. Gloria Y, a Dios. y tomo la decisión de entrar al Instituto Bíblico. Y allí estuve 4 años en esa tarea de hacer la labor. En el día trabajaba, en la noche iba a estudiar al instituto. 4 años donde aprendí cosas de la Biblia y muchos aspectos que se enseña de teología sistemática al nivel de lo que nuestros profesores podían educarnos y de acuerdo a la formación en la iglesia en que cada quien nace, ¿no? Vengo de una iglesia denominacional, la iglesia cuadrangular. Es una iglesia arminiana, de corte o doctrina arminiana, dispensacionalista, con un fundamento pentecostal. Y ahí aprendí cosas que son valiosas, aportan a la fe y nos afirman en lo que tiene que ver el conocimiento hasta donde podemos saber de parte del Señor. Entonces, en esa etapa es donde mi juventud se rinde al Señor para servirle. En esos ambientes y en esas aulas y espacios es que conozco a mi esposa, o en ese entonces pues es mi novia, que también está en el Instituto Bíblico. Ahí compartimos las clases y nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 18 años. Perdón, yo iba llegando a mis 20 años, mi esposa a los 18, cuando yo me comprometo para un matrimonio. Y fue terminado el instituto que los dos decidimos salir a predicar el evangelio, a servir al Señor. Entonces, esto ya marca también una área decisiva en mi vida, porque ya no es cuestión de estar congregándome, sino ahora sí es rendirme al servicio, y es impulsado de acuerdo a lo que es la forma en aquellos tiempos de salir por fe a predicar, salir por fe a ir a una obra, y ya tú conoces todo ese lenguaje, ¿no? Pero ahí iniciamos nuestra experiencia y yo diría que entonces el rendirme al Señor, el conocer al Señor y nacer en la fe, tiene un punto decisivo, pero es un proceso que lo que fue mi experiencia personal. Bueno. Tengo esta gracia de, como te dije, de una riqueza de nacer en un hogar de esa fe y crecer en una iglesia donde se alimentaron estas verdades para mi vida, que fueron los inicios de lo que es nuestro conocimiento en Cristo. Fíjese que hace unos días atrás mi esposa entrevistó a mi hija Melissa. Usted la conoce. Y ella, básicamente las mismas palabras que usted acaba de decir, nacer en la casa del pastor, no me hacía a mí conocer a Dios. Ella decía, tuve que tener mi encuentro con el Señor. Y considero que eso que usted nos compartía hoy es algo muy hermoso, muy joven, llamado al Señor, y qué lindo que toda su vida ha servido. La segunda pregunta que voy a hacerle, y quizás de una vez uniendo la tercera, es ¿cómo fue su llamado al ministerio? ¿Cómo fue que usted sintió ese llamado a servir? No le quiero preguntar todas las iglesias o el movimiento que ha hecho, porque yo sé que tiene una carrera muy hermosa y muy linda, la enseñanza. Y también, en base a eso, ¿cuál es el mensaje que hoy la iglesia debe de tener? En estos días de pandemia, escuchamos, apóstol, que Cristo ya viene, que esta pandemia es la señal. ¿Cuántas señales el hombre ha estado esperando? El temor que la iglesia o los predicadores, digo esto, los predicadores han impartido desde los púlpitos o desde estas redes sociales,
donde han tratado de decirle a la gente que ya se prepare la bestia, el falso profeta, ponen nombres de las bestias y los falsos profetas. ¿Cuál sería el mensaje que hoy como iglesia de Cristo tenemos que dar? Entonces, la primera, ¿cómo fue su llamado? Y la tercera, perdón, la segunda y la tercera, ¿cuál es el mensaje? El llamamiento tiene de la misma forma una experiencia crucial, un momento decisivo, que como te dije, en medio de los estudios, ya terminado el instituto bíblico, justamente en una graduación yo escucho un predicador, un mensaje del hecho de que un joven lo hará. No olvido el mensaje, el momento puntual en que el predicador apela a que tiene que haber un servicio apasionado por el servir a Dios, y yo recibo esa impresión en mi espíritu Gloria a de Dios. que debo predicar, de que debo ser pastor, de que debo ser un ministro de la palabra. Ya lo venía haciendo en la congregación, lo hacía en los parques, lo hacía en las cárceles, íbamos a las calles y evangelizábamos. Así que yo ya predicaba desde mis 17 años, pero ya el hecho de entender mi tarea ministerial, llamémosle como era el lenguaje aquel de tiempo completo, de servirle al Señor, eso justamente ocurre a mis 21 años. Y yo estoy haciendo una labor de empresa, con el favor de Dios. Tengo una sociedad con una compañía de inmobiliaria, de diseño, construcción, asesoría. Wow. Y tenía, gracias al Señor, un nivel de vida para mi época y mi etapa considerable. Mi carro, ciertos apartamentos, comodidades para esa edad, y que en mi época era un buen ingreso porque Claro. era socio de una empresa. Entonces yo recuerdo que voy después de ese mensaje y el lunes le digo a mi socio que yo quiero irme a predicar el evangelio y que yo dejo todo. Oh, Ese hombre me insultó. Había un proyecto de asesoría de 500 casas que nos correspondía, un negocio millonario. Y él me dijo, ¿cómo va a votar eso? Mire tu futuro, mire lo que está por delante. Yo no sé, uno apasionado y escuchando el correcto. mensaje de que sírvale al Señor por fe, yo no consideré costos de nada, ni cuánto me iban a dar, ni nada. Y yo me fui. Yo le dije que no volvía más, que él definiera qué iba a hacer con la empresa y que yo iba a servirle al Señor. Amén. Me dijo, pero tú estás loco. Si tú lo estás sirviendo, yo lo veo que usted hace su tarea evangélica. No entendía él muchas cosas. Entonces, eso generó para mí un elemento determinante de que era hacerlo renunciando a todo. Obviamente no fui asesorado, no fui instruido, no fui guiado de la forma necesaria, y terminé derrochando o casi dejando de lado unos recursos que pudieran haber sido capitalizados para otros asuntos. En fin, el ministerio empieza de forma dramática, porque ahora tenemos que ir a un campo. Yo voy de una ciudad ahora a un campo, a abrir obra. Me verme entre gente que yo nunca había estado en esos ámbitos de, Santo Dios. de campo es campo. Caminar 4 horas para llegar a los sitios donde se iba a predicar, en la montaña, Wow. en medio de situaciones muy difíciles. Nosotros dejamos todo, casa y todo, y nos fuimos casi que con unas maletas y poca ropa, El amor a dejando la todo. obra. Es un asunto muy, muy difícil
la condición de mi esposa en ese escenario. Ya está nuestra primera hija. Ay, santo. Vienen los desafíos de un segundo hijo y yo tenía que ir a tomar café, a recoger café, a meterme entre los campesinos, a trabajar en el campo, en el día, en la noche predicaba y abriendo obra para Santo Dios. sí, un asunto. Son, Tremendo. yo contar todo lo que fue la experiencia en los inicios y los años, eso es una aventura de fe que probablemente uno no repetiría, pero fue muy enriquecedor, afirmó muchas cosas, se abrieron obras y alimentó mucho la pasión Gloria. evangelística y durante años entonces haciendo esta labor, predicando en muchos lugares, abriendo obras. Así que ha sido ya 42 años desde aquel día que dije, vamos a hacerlo y nunca voy a sentirme arrepentido de haber tomado esa decisión, ni por Gloria los a Dios. procesos que he pasado, ni Gloria a Dios. jamás retroceder a esta profesión tan noble en la cual Dios nos ha enseñado a hacer muchas cosas más en asuntos de la vida. Yo creo que este es el más alto privilegio que alguien pueda recibir. Ser Gloria a hijo Dios. de Dios es un privilegio. Todos estamos llamados a servirle. Pero aquellos que el Señor constituye, según Efesios, como apóstoles, como pastores, como profetas, como evangelistas, como maestros, y que son un don a la iglesia, esos hombres y mujeres tienen que sentirse privilegiados de, como dijo Pablo, que el Señor nos haya tomado por dignos y ponernos en el ministerio. Así Gloria que a ha Dios. sido una honra de parte del Señor y lo cual yo lo he disfrutado a la intensidad y todavía me esperan años de mayor deleite haciendo Claro. esta labor. 8 años más y celebramos los 50. Sí, Bueno, va a claro. ser con todo, yo. Qué lindo, qué lindo. Que nos goza mucho eso porque no cabe duda que en esos años, apóstol, era uno la pasión. Si hoy nos dijeran que lo hiciéramos, lo pensaríamos 2, 3 veces, no, 10 veces, 100 veces, pero en esos días la pasión que uno tenía por ir a servir a los campos, a la gente, el amor a la obra, qué me goza, qué lindo, qué privilegio. Algunas de esas experiencias a veces serían necesarias compartir, revisar y también exponer a que los jóvenes de hoy, los ministros jóvenes, porque como hoy hay un ministerio de farándula, se presenta más la imagen, lo que los jóvenes de hoy ven es el éxito, las luces, el escenario, la página web. Entonces, todo ese ministerio virtual, farandulero, ha creado para muchos el anhelo más de logro, de fama, de reconocimiento, de posición, y están esperando entonces la manera cómoda y utilizando mecanismos, yo diría, humanos y carnales para promoverse a sí mismo, tener imagen, buscar quién le apadrina y le ponen el cartel y le hace el escenario. Y muchos creen que el ministerio se trata de plataforma, pero no saben de que tiene que haber primero un llamamiento indiscutiblemente y segundo un proceso de formación para que se pueda hacer esto y algunas de estas labores que son en secreto, son, yo diría, no tan visibles y también actividades que no son tan placenteras al ego, deberían incorporarse a veces también como una disciplina de formación para que se entienda los distintos aspectos que el ministerio compromete. Qué lindo. Hay una iglesia, creo que usted la conoce, en El Salvador, creo que es Israel, amigos de Israel. Ellos agarran a sus estudiantes y se los llevan a los pueblos, les dicen, aquí se quedan. Porque todos quieren empezar como muchos vamos terminando. Ajá. Pero nadie quiere pasar el proceso de los inicios del llamamiento del ministerio. Y como dijo alguien un día, ¿cómo me gustaría ser como usted?
Entonces empezá como yo. O sea, desde atrás, porque eso es lo que quieren. Ya lo ven a usted con nombre, recorriendo el trabajo apostólico. Y hoy vemos los apóstoles de 20 años, ya tienen 22 años y son apóstoles. Y si no le llaman doctores, hasta se enojan, ¿verdad? Sí. Porque consideran que ya esto, pero qué rico es tener Pero esta parte. precisamente por esos modelos de farándula, de afiche, de promoción, es lo que tú ves. Ministros jóvenes, a lo mejor muchos de ellos de verdad sí son genuinamente llamados por el Señor, pero mal orientados por un sistema de apariencia, de farándula. Entonces creen que tengo 25 años, soy apóstol, 3 me reconocen, en un local tengo 20 personas y ando con escudero y sí, porque él eso es lo que vio, esas son las cosas que otros han modelado. Entonces, todos esos vicios ministeriales son los que no se deben repetir. Hay Amén. asuntos todavía mucho más valiosos que es el carácter y no el carisma, que lo que es el compromiso y no Yes. la fama. Oh, wow. Hay una cantidad de asuntos que es necesario recobrar para que la pasión del ministerio perdure y realmente la motivación de hacerlo no sea un asunto de logro propio, sino del privilegio de que Dios nos haya confiado esta gracia. Gloria a Entonces, Dios. interesante. Qué lindo, papá. Pues, mi amado apóstol, entrando a la tercera pregunta de qué es lo que se debe predicar, cuál debe ser el mensaje hoy, esto tenemos que de la misma forma revisar y redefinir lo que Jesús y los apóstoles hicieron. Nosotros no Amén. tenemos que inventar, ni Yes. inventar el mensaje, ni tratar de decir lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Dios dice. Bueno, Jesús dijo, yo digo y hago lo que el Padre me muestra. Jesús Amén. fue claro, él no predicó lo que le gustaba, él no predicó lo que sentía. Jesús no predicó lo que la gente le pedía, lo que el público aplaudía, lo que las multitudes aceptaban o lo que la religión aprobaba. Jesús predicó, yo hablo lo que oigo decir al Padre. Yo Gloria. hago lo que el Padre hace. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no improvisó ni inventó, sino que se sometió a un diseño celestial y Gloria a Dios. respetó un orden divino, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué predicó Jesús? Dice la Escritura que él comenzó desde el inicio de la predicación y del ministerio público predicando el evangelio del reino de Dios. Luego Mateo dice que él recorría las ciudades y aldeas, continuando el mensaje, predicando el evangelio del reino de Dios. Y Hechos 1 dice que él concluyó su ministerio y antes de ir al cielo, de ser ascendido, aquí en la tierra cierra su ciclo ministerial enseñándole a sus discípulos durante 40 días del evangelio del reino de Dios. Entonces, Jesús fue alguien fiel al mensaje y a la misión que el Padre le dio. Y fue predicar el evangelio del reino de Dios, expresar, manifestar el reino de Dios. Amén. Ok. Los apóstoles que continuaron su ministerio, como el Padre me envió, ahora yo les envío. Vayan y hagan lo mismo, digan lo mismo. Escuche lo que él dijo y enséñenles a los demás para que continúen como discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. Y cuando uno mira la escritura, Pablo lo que predicaba y enseñaba era de Cristo y del evangelio del reino de Dios. Amén. Claro. Y cuando él iba a los distintos territorios, geografías, culturas,
y escenarios en la sinagoga, en el ágora, el aerópago de Atenas, en la plaza pública, en los lugares en que él estaba, él predicaba del evangelio que recibió del Señor Jesús. ¿Y qué dice la Escritura que era lo que enseñaba Pablo? Del evangelio del reino de Dios. Porque ahí es donde se expresan todos los elementos, leyes, principios de vida que corresponden al orden celestial. Entonces, cuando uno escucha lo que Pablo ministraba en todas las iglesias, dice, yo les enseño, yo les aclaro, yo les predico lo que recibí del Señor Jesús. Una y otra vez lo decía. Yo recibí del Señor y esto os he enseñado. Así que Pablo no inventó mensaje, no rebuscó un mensaje, él reproducía el mensaje que recibía del Señor. Lamentablemente, la iglesia ha dejado de ser la portadora del mensaje del reino, que incluye el mensaje de la reconciliación en Cristo, el mensaje de la restauración de todas las cosas en Cristo, donde lo que se propone expresar es el plan y el propósito que Dios quiso hacer en Cristo Jesús. La iglesia ha dejado de ser la portadora del mensaje. Ella es una comunidad profética, porque ella dice de la boca de Dios lo que dice el Señor. Ella es la voz de Dios en la tierra, primero que anuncia la grandeza y la gracia del Rey, pero denuncia también la condición pecadora del hombre. Esa iglesia profética que transmite la palabra es la que hace carne, hace viva esa palabra que está en ella, portadora de la vida de Cristo. En otras palabras, la iglesia tiene un mensaje y en sí misma ella es el mensaje, porque ella es la que da a conocer a todos la sabiduría y el plan de Dios. Pero lamentablemente, la agenda de predicación y el contenido del mensaje hoy que la iglesia tiene no lo define el propósito que Dios establece, sino que lo está determinando el problema que el hombre tiene. O sea que la iglesia está predicando basado en los problemas que el hombre tiene y no en el propósito que Dios ha definido. Por eso es una iglesia que predica de acuerdo a las circunstancias que pasan en el mundo y no de acuerdo a la palabra que fue declarada en Cristo. Dios, habiendo hablado ahora por medio de Jesucristo, predicar a Cristo y predicar el reino es el mensaje de la iglesia. Amén. Todo amén. lo demás es un programa religioso. Wow. Pero nosotros estamos predicando es lo que pasa en el mundo. Entonces, cada circunstancia, cada problema, cada pandemia, cada crisis, cada señales, anuncios, pestes, terremotos, ese no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no lo determina la conmoción y crisis políticas, económicas que suceden en la iglesia. La iglesia tiene el mensaje para esas naciones en crisis. La iglesia tiene el mensaje para ese mundo en conflicto. La iglesia tiene el mensaje para ese hombre en problemas. Pero no son los problemas del hombre ni las situaciones que pasan en el mundo lo que le va a marcar la agenda de la predicación de la iglesia. Entonces, lamentablemente, los predicadores y la iglesia ha reemplazado el mensaje de Cristo, el mensaje del reino, el mensaje del propósito eterno, que es donde encontramos la palabra que tenemos que decir de parte del Señor,
y la hemos reemplazado por nuestros programas. Por eso entonces tenemos una predicación que es más motivacional, sensorial, que apela a lo que la gente le gusta oír, cómo lo quieren ellos recibir, y los predicadores se adecúan a lo que es el interés y la aceptación de la gente. Yo no predico para ser aceptado por la gente, yo predico para ser aprobado por Dios. Ven. Entonces, el asunto es que los ministros de la palabra y la iglesia portadora del mensaje cambió el orden de Dios y ahora es el mensaje de conveniencia. Y aquí es donde tenemos el peligro. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mensaje enfocado en lo superficial. La iglesia de hoy no tiene un mensaje sencillo y simple como el que predicó Jesús. Sencillo no es porque es un mensaje carente de contenido, sino porque es pertinente, porque es dado con claridad. Es un mensaje simple, pero no simplista. Simple es que no está adornado con la retórica humana, la frase de cajón que le gusta a la gente. No, ese mensaje es sencillo, pero a la vez profundo. Es simple, pero a la misma vez revolucionario y es un mensaje poderoso. Amén. Pero lamentablemente, hoy escuchamos en muchos lugares un mensaje con mucho carisma, pero carente de sustancia. Porque hoy la gente no evalúa lo que se dice, sino que quiere es cómo se dice. Entonces, si ese predicador es carismático, agradable, los hace reír, y a la gente le gusta el show, la motivación, ahí ellos se sienten contentos porque quieren que el mensaje les satisfaga, pero es un mensaje sin fibra, sin músculo, sin sustancia. Es un mensaje gelatinoso, agradable al oído narcisista de un creyente emotivo, de un creyente moderno que sencillamente quiere oír lo que le complace, pero no lo que Dios establece. Y allí es donde desde muchos púlpitos precisamente se predica lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita escuchar. Y se requiere escuchar lo que Dios dice. Yo digo lo que dice el Padre, dijo Jesús. Y Pablo dice, yo les enseño lo que recibí del Señor. Ahora, el problema también con los predicadores y con la iglesia es que carecemos de un entendimiento del propósito eterno, del plan de Dios, y entonces la iglesia tiene su programa. Por eso la iglesia es la que define el mensaje. No, en nuestra iglesia se enseña es de la alabanza. En esta iglesia se enseña de la oración. En esta iglesia nuestro mensaje es de fe. En esta iglesia nuestro énfasis es esto. ¿Quién dijo que la iglesia define el mensaje? El mensaje lo define es el Señor. No es ni el ministro ni la iglesia. Por eso esa es la iglesia de Cristo, la que encarna, como dije, que en sí misma ella es el mensaje, pero ella no lo fabrica. Pero como tenemos creyentes y congregaciones enfocado también en lo sensorial y en lo místico, ahí es donde muchas veces lo emocional reemplaza lo revelacional, donde asuntos de manipulación y motivación se cambia por un mensaje de edificación. Correcto. La palabra que edifica a los creyentes. Entonces, muchos les interesa más, es una atmósfera de misticismo, de que siento
de que veo, todo ese elemento fetichista Show. hace de que la gente no tenga discernimiento espiritual para saber lo que dice el Señor, porque ellos no quieren oír lo que el Señor dice, sino ver lo que ellos necesitan, un milagro que me toque, que me haga, que me siente. Entonces, ahí es donde también vamos a tener ministerios y una iglesia carente de una palabra que es correspondiente a lo que Dios establece. Ahora, cuando se predica de una forma distorsionada, siempre vamos a estar enfocando a la gente en lo temporal. Y allí es donde muchas veces se aprovecha de la predicación para la explotación de la necesidad humana. Y tristemente hay ministerios que no son del Señor, porque un ministerio genuino jamás cae en ese mercantilismo de la fe. Y congregaciones cristianas, que lo que son es congregaciones cristianas, pero no iglesia de Cristo, donde realmente se le saca más provecho a los problemas de la gente y se trabaja con sus emociones para manipularlos. Correcto. Y es la razón por la cual esos creyentes se quedan en un estado infantil donde no hay sustancia de fe. En otras palabras, somos una réplica multiplicada de Pare de Sufrir. Sí. Es triste, pero Wow, pastor. no hay sustancia con respecto a lo que es ese mensaje relevante que el reino de Dios expresa, ese mensaje edificante con el que Pablo instruía a las iglesias, revelando a Cristo, porque mientras Cristo no es un punto de nuestro mensaje, Cristo no es un tema en nuestro sermón, Cristo es el mensaje, Cristo es la palabra, Cristo es la vida, Cristo es el todo. Se trata de Él, y si Él no es revelado, por eso predicación donde Cristo no es expresado, no es predicación que procede de la boca de Dios, porque Dios no da una palabra para que usted se informe de otras cosas. Eso será cualquier otra materia, pero no tiene nada que ver con el ministerio de Jesús. Entonces, si bien es cierto, este mensaje no es agradable, no gusta. Por eso y mire qué increíble, me lo dijo un pastor. Me dijo, hermano, pero es que usted siempre predica de Cristo. ¿Y de qué más? Pero entonces, ¿de qué vamos a predicar? Y así gente dice, pero ustedes solo hablan de Cristo, del reino, pero ¿de qué más vamos a hablar? ¿De qué quiere que hablemos? Ahora, cualquier otro aspecto de la fe y de todos los elementos que están en las escrituras, ella nos conduce a la revelación de Jesucristo. Hable de oración, hable de fe, hable de sanidad, hable de familia, hable de lo que sea. Es Cristo, porque lo contrario, la iglesia sería una agencia de bienestar social o de ayuda familiar, pero la iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo que encarna el mensaje y que lo representa. Y esa es precisamente la grandeza de esa iglesia apostólica que en sus primeros 300 años fue militante, trastornó el mundo, porque dice que iban por todas partes predicando de Jesucristo, anunciando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que nos dice el libro de Hechos una y otra vez con respecto a la tarea. Y las cartas apostólicas nos reiteran una vez más esa tarea intencional e intensa que hicieron los apóstoles y las congregaciones apostólicas. La iglesia los primeros años fue una iglesia comprometida con el verdadero mensaje que la Escritura revela en Cristo y su reino eterno. No tenían Biblia. Ellos eran la Biblia. Ellos tenían la palabra, que es más importante que tener la Biblia, porque hay gente que no tiene la Biblia, pero no tiene la palabra.
Y tener la Biblia es tener el acceso a las escrituras, ¿ok? Esa es la riqueza de que Dios nos permita tener la Biblia como libro, porque es por medio de ella que tenemos un acceso a las escrituras, pero es paradójico y a la vez humillante para nosotros hoy, iglesia del siglo XXI, que la tenemos en todas las versiones, en todas las formas, de todos los tamaños, precios, colores, de impresa, digital, como quiera tener la Biblia. Tenemos la Biblia, muchos creyentes tienen la Biblia del lenguaje actual, pero no tienen la palabra de la verdad presente. Tienen la Biblia en la versión que quieran, pero no conocen la visión de Cristo. Y es por esa razón de que esa iglesia pudo tener la palabra encarnada y que en la medida que era siendo instruida en las escrituras, caminaban conforme a esa verdad. Estábamos escuchando estos días con mi esposa un video de las 10 persecuciones que existieron más fuertes sobre los cristianos. Y el denominador común era que mientras más los perseguían, más se multiplicaban, porque tenían una verdad que ellos tenían que expresar. Hoy estamos, pudiéramos decir, lo que usted decía, llevando más un evangelio que le gusta oír a la gente, que le encanta escuchar a la gente, y no una palabra de verdad, la verdad presente en los corazones de ellos, o como dice el libro de Colosenses, que había un hombre, se me fue el nombre de él, que llevó esa verdad a Colosenses, a Colosa, y ellos llevaron la nueva vida, la experiencia de Cristo en sus vidas para que todos lo vieran. Y dice, y esta verdad ha sido anunciada en todo el mundo. Y lo más hermoso, que esta verdad ha cambiado a la gente, el testimonio más grande, la transformación que tenía esa gente. Hoy el mensaje que se está predicando, hermano apóstol, sería una pregunta que puedo sacar. ¿Por qué? Bueno, sería un poco raro, ¿no? Pero ¿por qué la gente le gusta escuchar un mensaje simplista? Y a nosotros, bueno, los ministros también nos encanta en algún momento, porque llega un momento en que uno recicla mensajes. Hay gente que está preocupada porque ya se le acabó el libro. Me encontré otro pastor que me decía, se me acabaron los mensajes. Ya no tengo mensajes. Ahora imagínese cuántos años lleva usted predicando, 42 años, domingo, lunes, martes, miércoles. Hasta ahora estoy aprendiendo a predicar. Imagínense. Y hoy tenemos las redes sociales, predicar las veces que podamos, pero llega el momento en que un día compartí a la gente que me estaba escuchando, cuando mi hija, creo que le conté a usted el testimonio cuando lo conocí, cuando mi hija me dijo, papi, cada vez que predicas ese mensaje, cada vez que predicas ese mensaje, siempre contás este y este y este chiste. Hoy no los contaste. A mí me dio, hermano, una aflicción a mi alma porque dije, mi hija ya sabe lo que yo enseño. Y ahí es donde entré en una aflicción de alma para pedirle a Dios maestros que me pudieran llevar a otro nivel, a otra enseñanza de la escritura. Fue cuando conocí a usted y a todo el equipo que hoy tenemos en Rema. Y así van de bendición para nuestra vida toda esta enseñanza. Hay mucha gente que no quiere pasar a ese nivel, porque realmente va a perder amistades, va a perder amigos, va a perder púlpito donde predicar. Los he perdido amigos, he perdido púlpito donde predicar, porque antes era la unción con aceite, echarle sal, echarle vino, botarlos, pararlos, profetizarles. Hoy es la capacitación y la enseñanza que debe de haber al pueblo de Dios. Sí. Exigimos hoy esa necesidad, pero ¿por qué a la gente le gusta lo simple? Precisamente porque así se conducta por quienes le instruyen. Si tú enseña a la gente con una mentalidad de guardería y la entretiene, y lo que le da siempre es los chocolates, el biberón y los juguetes para que ellos estén allí entretenidos y contentos, pues él nunca te va a demandar de que tú seas
un catedrático universitario. Ujú. ¿Para qué tú necesitas ir a un aula universitaria si para entretener los niños en la guardería solo se requiere de algunas destrezas lúdicas? Entonces, lamentablemente, muchos no tienen creyentes como los bereanos Uh, que escuchen, son nobles, que tienen un espíritu crítico en el sentido de analizar, de discernir lo que se oye y que pongan una demanda a nosotros para que nos exigen profundizar más. Pero si ese creyente le dice amén a cualquier tontería y contradicción que escucha porque oyó el grito del predicador, pero no sabe por qué, ¿por qué gritó? entonces ese predicador que grita diciendo incoherencias, pero que anima a la gente, nunca se va a exigir prepararse si con tres tonterías los puede entretener y distraer. Entonces, aquí hay una doble responsabilidad de quienes instruyen porque mantienen a la gente en un estado infantil y quienes escuchan porque nunca se atreven a inquirir, a indagar, a escudriñar en las escrituras, a ver si eso que están diciendo es así, y también poner una demanda de crecimiento, de avance. Porque si, mi amado Joel, tú percibes que tu pueblo ya conoce 2 más 2 y todos saben sumar y restar, no te vas a quedar el otro año enseñándole otra vez 2 más 2. Ya tendrás que traer otra clase de matemática. Entonces, en la medida que la gente aprende, tu nivel también de enseñanza sube. Y eso hace de que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, como dice Efesios. Y para eso es que se capacitan y se educan a los santos. Entonces, cuando cada creyente y cada ministro asume la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Cristo, no es de saber más Biblia, sino de conocer la realidad de la palabra de Dios encarnada en su espíritu, porque esta es una riqueza del nuevo pacto. Y es que todo hijo de Dios nacido de nuevo dice que él escribe en sus mentes y en sus corazones su palabra. O sea, en tu corazón y en tu mente y en el mío también, ese espíritu vivificado, donde está la vida de Dios, donde está la mente de Cristo, está diseñado para entender la palabra implantada en nuestros corazones. Esa palabra es simiente incorruptible, o sea, es Cristo, el verbo que antes fue encarnado, ahora se encarna en el espíritu de los hijos para hacer viva la palabra. Por eso dice, mi palabra es viva y eficaz. No dice la Biblia, la palabra. Cristo es vivo y eficaz y es el que penetra, el que discierne, el que separa el alma del espíritu. Esa es una obra interna. Y dice, y todos me conocerán. Entonces, yo diría, genéticamente todo hijo de Dios está capacitado, está habilitado para entender, para poder saber estas realidades desde su espíritu. Por eso dije que la iglesia como cuerpo de Cristo encarna la palabra y ella en sí misma es el mensaje, porta el mensaje. Y dice Efesios 3:10 que por eso el Señor le da a ella la facultad de anunciar ahora, dar a conocer ahora, de predicar, de divulgar, de testificar ahora de la sabiduría de Dios a este sistema. Pero hermano, ¿qué sabiduría de Dios podemos darle a este mundo en tinieblas, confundido, que no sabe qué planes? Mire cómo están las naciones y los gobiernos de la tierra carentes de sabiduría y de inteligencia. No tienen planes, no tienen salida. Es un mundo en torpeza. Pero ese mundo entenebrecido necesita oír sabiduría y no la van a dar los brujos, no la van a dar los hechiceros, no la dan la religión ni los filósofos. Dice la iglesia del Señor.
Wow, Pero amén. ¿cómo la iglesia del Señor puede dar a conocer la sabiduría si lo que tenemos una cantidad de borregos y congregantes ignorantes? ¿Qué sabiduría de Dios podemos darle a conocer? Cantando aleluya, aleluya, cada quien con la suya. No, mi hermano, lo que estamos haciendo, lo que estamos predicando no es sabiduría de Dios. Eso es astucia y programa religioso. Esos son asuntos de más bien distracción evangélica, pero no la revelación de Cristo. Entonces, una iglesia que tiene esa sabiduría de Dios, ahí es donde proclama la justicia de Dios. Con autoridad llama y cuestiona esas pretensiones absolutistas de los poderes de este siglo, desenmascara la corrupción, la injusticia. Ella denuncia toda obra de las tinieblas. Ella presenta el orden de Dios a este mundo en caos. Ella es la que provoca, inquieta la conciencia social. Ella es la que lleva a que aquellos que viven presos de la ignorancia y de la miseria moral, espiritual, de toda naturaleza, sean libres. Esa iglesia que conoce la palabra, que predica a Cristo y da a conocer la sabiduría de Dios, es la que tiene el imperativo de anunciar el nuevo orden de Dios. Pero mire qué paradójico, hermano. La iglesia ignora el nuevo orden de Dios y está loca queriendo conocer cuál es el nuevo orden mundial. Pero por favor, Wow. los creyentes quieren saber cuál es el nuevo orden mundial y cuál es el anticristo y dónde va a aparecer. Y la gente lo que necesita es saber a Cristo que sea manifestado por la iglesia. Porque dice que cuando Cristo sea manifestado, Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces seremos manifestados en gloria. Pero el Amén. creyente, en vez de conocer los asuntos celestiales, quiere conocer más bien los asuntos terrenales. O sea, ¿cuál es el chip con el que se nos va a marcar? Y en vez de decirle a la gente, ya fuimos marcados y sellados con el Espíritu de Dios y tenemos improntado y graficado nuestro espíritu, sello incorruptible, que es la palabra de Dios y que nos da a conocer. Esa iglesia apostólica que encarnaba la palabra, que hablaba la palabra, que caminaba la palabra, era la que generaba esa transformación. Una iglesia que trastornaba, una iglesia creativa, una iglesia militante, amado mío. Yo creo que mientras no se cambie el contenido y la esencia de la predicación, Amén. no vamos a tener la edificación de los santos para que tengamos una iglesia enteramente preparada para responder ahora, con estos asuntos que se nos desafían. Fíjese que hace unos días atrás, viendo todo este programa, panorama mundial que está viendo, máximo en Estados Unidos, usted que vive allá, está difícil la situación, botando monumentos, haciendo tantas cosas, la gente pidiendo que los blancos se humillen ante los morenos, un rollo de cosas. Y alguien ponía ahí que tenemos que usar el texto aquel, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren. Le escribieron ese mensaje a mi hijo Michael y Michael contestó, pues nosotros ya no estamos en el viejo pacto, nosotros no somos pueblo, somos la iglesia de Cristo, allá ellos, porque la iglesia no tiene que someterse a este programa que está viendo, sino al programa celestial, como que usted está diciendo, el programa que hoy tenemos nosotros que improntar a la gente. Es más, lo tenemos ya, la iglesia es el mensaje, tenemos que darlo a conocer y hoy considero que eso es lo que, ese desafío. La iglesia primera fue problema primero para los sacerdotes judíos, luego fue problema para el Sanedrín, luego fue problema para Jerusalén, luego fue problema para el rey que estaba ahí en Israel, pero luego fue problema para el Estado. Imagínense qué rico, usted lo sabe. Qué rico que en 300 años los emperadores persiguieron a la iglesia. Era
la iglesia era un problema de Estado y a donde quiera que iba los perseguían. Hoy nos asustamos por el chip, nos asustamos por esto, por cualquier cosa. Lo que menos la iglesia tiene hoy es ser un problema de Estado. Sí. Lo que menos la iglesia quiere tener el conflicto de enfrentarse. ¿Por qué? Porque no tenemos ese mensaje ni la audacia del mensaje. Quizás no estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, como en los circos romanos, Sí. cuando bajaban a toda esa gente y los mataban. ¿Estaríamos dispuestos a eso? Era una iglesia precisamente arrolladora, porque ellos en todas partes iban llevando la palabra, pero no era porque estuvieran gritando como locos en las calles, como le dije, era que encarnaban la palabra. Amén. Ellos la hacían vida en el ámbito en que estuvieran. Ellos no llevaban la Biblia como nosotros el domingo debajo del brazo a la reunión. Bueno, por lo menos hace tiempo, aunque sea debajo del brazo, hoy ni la llevan. Es que existe una anemia, sí, no, eso de que yo la llevo en mi iPhone es mentira. Si usted mira los que llevan el iPhone, cuando usted le dice, lean su Biblia, lo que está leyendo es WhatsApp, lo que está leyendo es qué le escribieron en Facebook, cuántos likes le dieron. De verdad hay mucha gente que está ahí, no está viendo la escritura, no está abierto su iPhone en las escrituras. Lo están abriendo en 4 programas, pero la escritura no. Entonces, mire a dónde hemos llegado, a un abandono. Primero abandonamos el libro. O sea, le dije que la Biblia es el medio para accesar a escudriñar las escrituras. Obviamente, si abandonamos el libro, ¿dónde vamos a escudriñar las escrituras? Y si no escudriñamos las escrituras, ¿cómo vamos a encontrar la palabra de Dios? Esa es la razón por la cual muchos creyentes y congregaciones no tienen palabra de Dios. Correcto. Porque hubo un abandono, hay una desidia de la gente. No se estudia, no se lee. Y Apocalipsis 1 dice, bienaventurado, bendecido es el hombre, el pueblo, que lee, Amén. escucha, que oye y que medita en esta palabra. Hoy no se lee, no se oye, porque lo que menos oímos es palabra, lo que oímos cualquier otra cosa, chistes, cuentos, testimonios y cosas, pero no palabra. Y menos se medita para reflexionar. No hay una iglesia reflexiva, crítica, analítica, bereana, que indague, que inquiera, que discierne, que juzgue a ver si estas cosas son así. Entonces, ¿qué sabiduría puede darle a conocer a la iglesia, a esta sociedad en crisis? Por eso nosotros creemos que es con protestas, con marchas y con otras acciones, pero no es con militancia. Y militancia es palabra encarnada. Como dijo Pablo, ustedes son cartas abiertas, leídas. Ellos eran la palabra en la que se leía la referencia de la fe. Amado mío, hay una tarea muy grande, el momento es crucial, la hora es decisiva, la responsabilidad es inaplazable para la iglesia y nos asumimos, tú y yo y todos aquellos que estamos seguros que es la poderosa palabra de Dios, viva y eficaz, revelada en Cristo, encarnada como vida en la iglesia, la que es necesario dar a conocer ahora. Pues mi apóstol Joel, seguiremos durante estos días compartiendo de todos aquellos elementos que son necesarios para hacer que la iglesia sea edificada y que la palabra corra y sea glorificada a través de una comunidad profética y de una iglesia que proclama la sabiduría de Dios. Un abrazo. Gracias, mi apóstol, muy amable. A todos los hermanos que están conectados, les agradecemos. Mañana vamos a tener un break, vamos a tener mitad de semana libre. Vamos a ver si podemos pasar el reprise de esta enseñanza el día de hoy, pero el próximo martes va a estar el apóstol Basilio una vez más con nosotros. Me gustaría poner que nos hable sobre el reino de Dios.
eso creo que es un poco un tema que me gustaría compartir, papá, que pudiéramos nosotros analizarlo, el reino de Dios aquí en la tierra, para que pudiéramos ya tener un tema específico sobre esto y la gente está ahí impactada. Tenemos nuestras gorras ya para que os miren, ya tenemos la gorra, a ver si le mando la suya a mi apóstol. Sí, la Para necesito. ya, aquí, si quiere puede cortar ahí ya, usted se nos va de ahí para tenerlo. Y quiero Gracias. agradecer a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Ahora bendice y así Sí, cortamos esta noche. Claro que Padre, sí. gracias por este pueblo maravilloso, esta familia en Cristo que en las naciones recibe la instrucción de la palabra. Sabemos que es de forma virtual, pero es en el ámbito espiritual que somos edificados, y es en la verdad en Cristo que somos enriquecidos. Y Señor, es por obra soberana de tu espíritu que la mente y el corazón de los hijos es iluminado para saber, Señor, la grandeza de ese poder de Dios que actúa en nosotros y de esa herencia gloriosa en Cristo que poseemos, para dar a conocer a todos la sabiduría multiforme de Dios. Gracias, Padre, por tu favor con nosotros. Disfrutamos siempre de tu misericordia y celebramos tu bondad en nuestra vida siempre. Amén. Y amén. Un abrazo. Gracias. Saludos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Besos y abrazos. Amén y amén. Gloria a Dios.